Hola, muy buenas. El pasado martes, el que fuera presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde Florida que vuelve a la carga, que en 2024 se presentará para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Pone fin a meses de especulaciones, alimentadas por él mismo, pero deja ahora meses por delante con una duda. ¿Puede realmente volver a ganar en 2024? Hoy en Simple Política, las posibilidades de Donald Trump. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como decía en la introducción, Donald Trump anunció este pasado martes en Mar-a-Lago, en Florida, en un discurso seguido por millones de personas, que en 2024 volverá a ser candidato en las presidenciales, en las que aún no sabemos 100% si va a enfrentarse a Joe Biden, que dice que sí. Pero sea como sea, ¿qué posibilidades tiene Donald Trump? Esto es lo que vamos a repasar en el episodio de hoy. Antes de empezar a repasar, ver encuestas y saber realmente cómo le afectará también no voy a decir derrota, pero una victoria pírrica en las últimas elecciones de medio mandato a Donald Trump, déjame enviarte un mensaje distinto al que hacemos normalmente en este momento. Y es que esta vez quiero pedirte que nos escuches desde la plataforma desde la que nos escuches, nos des like, le des me gusta, le des 5 estrellas de valoración a este podcast, porque es así como nos ayudarás a crecer y nos ayudarás a expandirnos. Ya sabéis que las diferentes plataformas, sea YouTube, sea Spotify, sea Apple Podcast, funcionan, sobre todo parte del posicionamiento, además del número de escuchas, pues funciona con estas valoraciones. Así que te agradecemos si puedes pasarte por el lugar de las valoraciones, 5 estrellas, likes en el caso de YouTube, y nos puedas dejar tu like, tus 5 estrellas para ayudarnos. Dicho esto, hablemos de Donald Trump, hablemos de sus posibilidades, que es verdad que de alguna manera se han reducido un poco, o por lo menos así lo piensan los analistas, desde que el pasado 8 de noviembre los republicanos, especialmente aquellos señalados por Donald Trump, es decir, aquellos más aférrimos a Donald Trump, dejadme que lo diga, si se la pegasen. Pero bueno, más allá de eso, que esto lo comentaremos sobre todo mañana. En el episodio de mañana hablaremos del que puede ser el principal rival de Donald Trump, Ron DeSantis. Pero hoy nos quedamos con Donald Trump y su anuncio del pasado martes 15 de noviembre. Si hablamos de posibilidades, quizá lo más lógico es empezar este episodio echando un vistazo a las apuestas y las encuestas. En Estados Unidos ya se han realizado encuestas con Donald Trump como posible candidato, incluso antes de que este anunciase su candidatura. De la misma manera, pues que las casas de apuestas que van más allá de deportes, pues aceptan ya también apuestas sobre quién cree la gente que será el futuro presidente de los Estados Unidos en 2024. Lo primero que vamos a observar son las encuestas que recogen los compañeros de 538, la web de Nate Silver, especializada en datos aplicada a la política. Gracias a sus algoritmos y modelos de predicción, suelen hacer muy buenos trabajos cuando se acercan elecciones y, aunque no han elaborado ninguna predicción de cara a 2024, sí que ya están recogiendo las encuestas que se van publicando. Y además permite filtrar la calidad de dichas encuestas, ya que les ponen a las empresas que las realizan una nota en función, sobre todo, de su índice de acierto, de la proximidad al resultado, etc. Es decir, que para 538 las encuestas y las empresas de opinión pues van ganando en credibilidad a medida que pasa el tiempo y ellos se van quedando muy cerca del resultado real. Es decir, hombre, pues si eres bueno prediciendo, te subo la nota y si no, te la bajo. Nosotros nos hemos quedado con aquellas encuestas que en 538 tienen una nota de excelente, ¿vale? Nos hemos puesto un poquito exigentes y nos hemos quedado con aquellas que tienen un excelente. Hay que decir que si cogemos desde septiembre hasta ahora, porque claro, tampoco se realizan tan semanalmente, no se están realizando encuestas, o por lo menos no se están publicando, es evidente que los partidos políticos ya están traqueando qué está pasando y qué es lo que opinan los ciudadanos respecto a esas elecciones de 2024, pero es evidente que las elecciones de medio mandato pues lo paralizan todo un poco y en los últimos meses las encuestas se centraban sobre todo en adivinar, en predecir lo que pasaría en el pasado 8 de noviembre, que no tanto en lo que puede pasar en 2024. A ver, es normal.
queda más tiempo. Pero bueno, sí que tenemos una serie de encuestas que nos marcan, como digo, una tendencia. Esa tendencia habla de una potencial victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. Si hacemos un poco una media de las encuestas, recordemos, estamos cogiendo encuestas que están recogidas en 538 y que además este medio de comunicación les ha puesto un excelente a esas encuestas o a esas empresas que realizan las encuestas. Solo estamos cogiendo las que tienen un excelente. Es verdad que desde septiembre hasta octubre, es decir, los primeros meses que hemos analizado, prácticamente Joe Biden gana en todas las encuestas por 3, 4, 5, 6 puntos de diferencia. No es mucho, pero es suficiente como para determinar que sería Joe Biden el ganador. Y hay que decir que a partir de octubre y noviembre, aquí sí que ya estamos hablando de encuestas un poco divididas. Dependiendo de las encuestas, tenemos, por ejemplo, 2 encuestas que hablan de una victoria de Joe Biden por 2 y 3 puntos, y tenemos 3 encuestas que hablan de un voto a Donald Trump, por 1 punto porcentual de diferencia. Es decir, que si cogiésemos solo las últimas 5 encuestas que se han realizado desde el mes de octubre, lo que tenemos es una victoria de Joe Biden en 2 de ellas y una victoria de Donald Trump en 3. Eso sí, las de Donald Trump todo el rato se producen por 1 punto de diferencia, así que también hay que tener controlados los márgenes de error, etc. Si saltamos de 538 a otra página web, en este caso Race to the White House, tendremos la posibilidad de confrontar a Trump con más rivales más allá de Biden. Es decir, mañana sobre todo, como digo, insistiremos en la posibilidad de que Donald Trump no sea finalmente el candidato republicano, porque no pase las primarias, porque gane otra persona las primarias. Pero eso también podría pasar en el caso demócrata. No sé si a través de las primarias, no sé si Joe Biden cambiando de opinión, pero es posible que se enfrentase Donald Trump también a otras personas que no sean Joe Biden. Por ejemplo, ¿qué pasa si Donald Trump se enfrentase a Kamala Harris, que es ahora vicepresidenta del país, en vez de a Joe Biden? Pues lo que pasaría, según las encuestas, es que el resultado estaría de nuevo súper apretado. Una de las últimas encuestas que preguntaba sobre esta cuestión le daba a Kamala Harris un 37% de votos y a Donald Trump un 36%. Le separa 1 punto. Pero quizá lo que más debería llamarnos la atención es que 37 más 36 lo que dan son 73. ¿Dónde está el 27% restante? Son votantes indecisos. Son votantes que no tienen claro a qué votar o que no han querido expresar su voto. Ojo, porque esto es muy importante. Si estas encuestas fuesen una realidad, y ya sabéis que a veces aquí decimos que las encuestas hay que tomarlas con cierta cautela, estaríamos hablando de que a Kamala Harris y a Donald Trump les separaría 1 punto, pero eso sí, hay 1 de cada 5 estadounidenses que o bien no tiene claro a qué votar, o bien ha preferido no decirlo. Tenemos también otro tipo de encuestas. Por ejemplo, en esta Race to the White House tenemos lo que sería la media. En vez de hacer como en 538, que hemos cogido pues todas las encuestas sin hacer la media, hemos cogido también el porcentaje medio que reciben Biden y Trump cuando se les enfrenta, ¿no?, en unas elecciones. Y hay que decir que el porcentaje medio, ojito, porque también lo deja todo muy al aire. El 44,3% apostaría por Joe Biden y el 43,1% por Donald Trump. Le separa 1,2 puntos porcentuales. O sea, nada. Y sobre todo si tenemos en cuenta que hay un 13% más de estadounidenses que se declara indeciso en estos momentos. Es cierto, quedan 2 años, pero ahora mismo se declararía indeciso. En las medias de encuestas, como decíamos antes también, Kamala Harris se llevaría un 42,9%, Donald Trump un 43,2% y un 14% diciendo que está indeciso. Por cierto, ¿os acordáis de Bernie Sanders, aquel veterano senador que se enfrentó en primarias tanto a Hillary Clinton en 2016 como a Joe Biden en 2020? Aquí viene lo gracioso. ¿Qué pasaría si este senador bastante progresista, Bernie Sanders, se enfrentase a Donald Trump en 2024? Algo totalmente inverosímil. Pues la realidad es que Trump tendría una victoria clara. En realidad tendría una victoria por 44,5% y Sanders solo se llevaría el 40,6%. Eso sí, hay un 15% de población que está indecisa y que en el último momento, pues a través de mensajes
populistas por un lado o de que la democracia está en peligro por el otro, como vimos en las últimas elecciones midterm, pues podrían acabar llevándose una buena parte de ese 15%. Pero no podemos acabar el episodio de posibilidades para Trump sin hablar de otra cuestión, y es las primarias que habría en el Partido Republicano. Ya no está tan claro, y como digo, desde el 8 de noviembre en absoluto está claro, que haya una alfombra roja en el Partido Republicano para Donald Trump. Seguro que hay primarias, porque hay una ala moderada que plantará batalla, de igual manera que se planteó en 2016, aunque esta vez con el aval para Donald Trump de estar liderando el trumpismo. Sí, es cierto, pero un trumpismo que se ha pegado un buen leñazo en las elecciones del 8 de noviembre. Los principales candidatos apoyados por Donald Trump, especialmente en las gobernaciones y en algunos asientos del Senado, como en Arizona, no han obtenido el resultado esperado, se han quedado sin su plaza y todo apunta, y desde el propio Partido Republicano miran a Donald Trump, miran al discurso vacío y miran a la mala calidad de los candidatos señalados por Donald Trump. No descartéis, por ejemplo, nombres como Ron DeSantis, gobernador de Florida, republicano, casado, con hijos, 44 años, un discurso muy similar al de Trump, pero con mucha mejor presencia. Así que no descartemos a DeSantis, mañana os hablaremos de DeSantis, veamos ahora qué pasaría si DeSantis se enfrentase a Joe Biden. Antes de las elecciones de medio mandato, donde DeSantis arrasó en Florida, Biden le ganaba 42,6 a 39,5, es cierto, con un 18% de personas que se muestran indecisas, mientras que DeSantis, donde sí ganaría, sería Kamala Harris. Y hay que decir que esa victoria aplastante por 20 puntos porcentuales que ha tenido DeSantis, hace unos días, en Florida, puede ser también determinante, porque primero ya sabéis que muchas veces lo comentamos, los ganadores en unas elecciones tienen ese aura, por ejemplo, ese efecto, ni que sea a corto o medio plazo, de ganadores, que puede arrastrar hasta la campaña electoral de 2024, veremos qué tal le sienta una batalla dialéctica, una batalla mediática contra Donald Trump. Pero hay que decir que DeSantis está ahí, está un poco, digámoslo así, en la pelea. Por cierto, una última cuestión antes del episodio de mañana, de que mañana sigamos hablando de DeSantis. ¿Qué pasaría si DeSantis gana las primarias republicanas, Trump se enfada y se presenta en las elecciones como independiente, como un tercer partido, como un tercer candidato? Eso también lo tienen en cuenta las empresas de opinión, y hay que decir que eso sería bendición para Joe Biden, que ganaría las elecciones con un 46% de voto, es decir, más o menos el porcentaje que le estamos dando todo el rato. El problema para los republicanos es que su voto quedaría dividido entre DeSantis y Trump, aunque hay que apuntar también que un 33% de los electores aquí se mostraría indeciso. Pero claro, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor no están indecisos entre Biden y DeSantis, sino que simplemente están indecisos entre DeSantis y Trump, y Biden sigue cómodo con su 46%. Con todo, y respondiendo a la pregunta del inicio del episodio, sí, Donald Trump tiene posibilidades de volver a ser presidente en 2024. No lo tendrá fácil. Y lo que estamos viendo es que no lo tendrá fácil ni siquiera dentro del propio Partido Republicano. Pero Trump ha anunciado que va por todas, y es una amenaza seria. Hasta aquí este episodio en el que obviamente hemos hecho un poquito de política ficción, sobre todo usando encuestas donde hemos intentado trasladaros las posibilidades que tiene Donald Trump, que son muy reales, que es cierto que seguramente no son tan halagüeñas como podían ser antes de las elecciones del 8 de noviembre, que el propio Trump reconoció que no salieron como esperaban. Pero ahí está Trump, ahí estará durante los próximos meses y lo iremos siguiendo, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por ese follow, por esas 5 estrellas de valoración, por estar ahí al otro lado cada día, y sobre todo muchísimas gracias a los mecenas, a José Pérez, nuestro mecenas en nivel presidente, pero también a todos y cada uno de vosotros los mecenas que apoyáis este proyecto mes a mes y que a cambio, por supuesto, recibís recompensas como la newsletter de los domingos, el adelanto de episodios y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos tanto al proyecto como obtener esas recompensas, ya sabes, patreon.com/simplepolítica. Yo me despido ya, nos escuchamos en el siguiente episodio, un saludo y que pases feliz día, adiós.